Buenos días, mi nombre es Neftali Pérez y hoy voy a dar la introducción a lo que es el proyecto del factor de potencia en el área de las matemáticas aplicadas, de acuerdo a la asignatura de funciones y números complejos. Como se puede apreciar en la presentación, tenemos la cantidad de integrantes, los cuales somos 5, y cada uno tiene una participación relevante en el proyecto para poder ahora volverlo verídico, veraz y que tenga directa relación a la especialidad de nosotros, que sería la ingeniería eléctrica. En cuanto a ingeniería, hacemos énfasis que llevamos a la ingeniería, a la innovación, a la creatividad de cada individuo para hacer una mejora a nivel industrial. El siguiente proyecto tiene por finalidad u objetivo vincular fórmulas matemáticas vistas en clase con nuestra carrera visionándonos en la contribución u apoyo a la optimización, eficiencia y eficacia de la industria en cuanto a las máquinas eléctricas, tales como el generador y el motor, los cuales pierden rendimiento debido a pérdidas en el hierro, pérdidas en el cobre y pérdidas por calor. La especialidad de la rama de ingeniería eléctrica asocia y contiene este tipo de problemáticas, abordándolas o viéndolas con la innovación y proyección para un futuro de industrias de eficiencia constante, las cuales mejoran con el tiempo, lo que conlleva a la amplia implementación de estrategias matemáticas para lograr aquella eficiencia y eficacia. Nuestro tema, la productividad energética y mejora del rendimiento industrial, puede ser una mejora económica en los gastos de una industria. Nuestras nociones o conocimientos previos que nos van a ayudar en la resolución de este problema es resolución de problemas en álgebra, trigonometría y números complejos. Dentro de la problemática abordada sería la mejora de factor de potencia y también la mejora de la eficiencia llevada a la industria vinculado a la productividad y eficiencia industrial. Objetivo. El objetivo de este proyecto es desarrollar una propuesta vinculada a las máquinas eléctricas, buscando la mejora de las máquinas industriales en la red eléctrica, evitando la multa impartida por la empresa encartada, por ejemplo, Copelec, CGE, Enel y Luz Pagar, etc. Preguntas. ¿Qué matemática es aplicada en el área eléctrica? En esta área, en este proyecto, aplicamos el factor de potencia en sí y otra en general. ¿Qué metodología es aplicada para abordar proactivamente la problemática abordada? Tercera, ¿cómo se puede mejorar la eficiencia eléctrica en la industria? Cuarta, ¿es posible dar solución a la problemática de la máquina eléctrica para una rápida actuación de afectados? Temas iniciales involucrados. Factor de potencia. El factor de potencia es la relación existente entre la potencia aparente y la potencia activa, tratando siempre que la potencia activa se acerca lo más posible a la potencia aparente. Impedancia es la resistencia aparente de un circuito dotado de la capacidad y autoinducción del flujo de una corriente eléctrica alterna, equivalente a la resistencia efectiva cuando la corriente es continua. Reactancia reactiva es la oposición que presente un inductor o bobina al paso de la corriente. Reactancia capacitiva, oposición que presenta un capacitor o condensador al paso de la corriente. Dando esto, la reactancia capacitiva y la reactancia reactiva es parecido, ya que es la posición de la corriente en tanto como la bobina o condensadores. Potencia aparente es la potencia aproximada en un efecto eléctrico. Potencia activa es la potencia real en un artefacto eléctrico en funcionamiento. Potencia reactiva es la pérdida de eficiencia del artefacto eléctrico en funcionamiento. La potencia reactiva, aparente y activa están relacionados con un triángulo de potencia. Multa eléctrica es un gasto adicional a la boleta en un exceso de potencia reactiva. Es un circuito lo que conlleva a un bajo factor de potencia. Cronograma y materiales a utilizar en el proyecto. ¿Qué haremos? Aumentar el factor de potencia en máquinas eléctricas.
¿Qué resultados obtendremos? Una mayor eficacia y eficiencia en cuanto al resultado obtenido de las máquinas eléctricas. Esto se realizará en el primer plazo, que es el 1 de diciembre. ¿Quiénes son los responsables de esta tarea? Neftali Pérez y el que les habla, Vicente Cid. Y lo comprobamos con la plataforma de Google. Como segunda tarea tenemos la reducción de corrientes parásitas. ¿Qué resultados obtendremos? La evitación de multas al cliente. Esto se realiza en el segundo plazo, que es el 8 de diciembre, y el responsable de esta tarea es Juan Salazar, que comprobó su tarea en la plataforma de Office. Como tercera tarea tenemos la aplicación de números complejos. ¿Qué resultados obtendremos? Resultados necesarios para así determinar la mejora correspondiente. Esto se realiza en el tercer plazo, que es el 14 de diciembre. El responsable de esta tarea fue Rodolfo Fuentes y Rodolfo Cares, que comprobaron su tarea en la plataforma de GeoGebra. Las herramientas utilizadas para la comprobación y veracidad del proyecto planteado serán GeoGebra. GeoGebra nos permitió la comprobación de acuerdo a su amplia veracidad de matemáticas para la resolución y comprobación a los cálculos promocionados. Luego, la plataforma de Office, pudimos realizar la planteación del proyecto en una presentación. Luego de eso, la herramienta de Google o plataforma nos permitió buscar la veracidad de cada uno de los temas inicial involucrados para su comprobación y cada uno de sus temas. Fuentes del proyecto. La primera fuente que utilizaremos será Google. Esta es una de las fuentes de la que se utilizó para saber la terminología y significado de los términos que se iban a implementar para este proyecto, como por ejemplo la impedancia, factor de potencia, multa eléctrica, reactancia inductiva, capacitiva, potencia aparente, reactiva y activa. Esta fuente nos dio el conocimiento para saber e implementar y diferenciar los siguientes términos para tener coherencia y orden en el proyecto en el que se está trabajando. La segunda fuente del proyecto fueron los docentes de especialidad Eduardo Mora y Gabriel Contreras. Gracias a sus aportes sobre las máquinas eléctricas industriales y su funcionamiento y lo que provocan dichas máquinas a la red eléctrica, diseñamos este proyecto, que es mejorar el factor de potencia, buscando la eficiencia con un artefacto que identifica si este factor de potencia está por debajo del límite establecido, así evitando multas al dueño de la empresa. La fuente que nos ayudó a desarrollar e implementar las fórmulas necesarias para desarrollar nuestro proyecto, tales como impedancia, coseno phi y QC, son algunas de las fórmulas que nos proporcionó el docente para así ejecutar estos cálculos matemáticos para determinar los parámetros de las máquinas eléctricas, de acuerdo a los resultados obtenidos en el aplacamiento del proyecto de mejora de factor de potencia. Dentro de estos conceptos aplicados podemos rescatar el uso de la trigonometría y números complejos, determinando los números reales e imaginarios de las fórmulas para lograr determinar la impedancia y finalmente el factor de potencia y su capacidad del condensador ideal para la eficiencia total del factor. Desarrollo del proyecto e implementación de este mismo en la industria. Existe un motor asincrónico trifásico con una potencia de operación de 11 kW, suministrado con un voltaje de red de 400 volts. El motor asincrónico tiene dispuestos 6 polos y una frecuencia de operación de 50 Hz. El rotor trabajará a una velocidad a plena carga de 965 RPM. El rendimiento de este mismo motor será de 88% y el factor de potencia asignado para este, con todos sus parámetros anteriormente mencionados, será de 0,76%. El coseno phi ideal que nosotros debemos tener y buscamos es de 0,95%. Ese factor de potencia nos permitirá evitar las multas impartidas por la SEC, que como consecuencia permiten un factor de potencia mínimo de 0,93%, pero nuestro factor de potencia ideal será de 0,95. Para ello debemos ir configurando lo que es el factor de potencia
de operación que ya tiene el motor, menos el factor de potencia que nosotros esperamos obtener para así encontrar la capacidad de banco de condensadores. Más abajo tenemos una fotografía, la cual nos permite identificar el triángulo trigonométrico que nos ayuda a saber, a determinar ahora los parámetros de potencias y así, por consiguiente, encontrar ese factor de potencia que es relevante ahora para la implementación del banco de condensadores. En ese triángulo tenemos la letra S, P y Q. La S será nuestra potencia aparente, la P será nuestra potencia activa y la Q será nuestra potencia reactiva. De acuerdo a estas tres potencias, iremos haciendo la configuración respectiva y así podremos determinar nuestro factor de potencia para llevarlos a la cantidad de faradios que requeremos en cuanto al condensador aplicado en la red y en el tablero general de la industria. De acuerdo a los cálculos requeridos para la implementación del proyecto y así determinar la capacidad del campo de condensadores, hacemos la siguiente operación con una calculadora científica. Utilizamos shift coseno es igual al factor de potencia en rendimiento del motor, que sería 0,76%, nos da una es igual de 40,54, que será nuestra tangente 1. Shift coseno es igual al factor de potencia ideal del motor, que sería 0,95%, nos da un total de 18,19, que será nuestra tangente 2. De acuerdo a eso, hacemos la representación de la capacidad de condensador, que sería QC, es igual a la potencia de motor, que serían 11 kilowatts por tangente 1 menos tangente 2. Hacemos la resta de las tangentes, nos da un total de 0,53 y hacemos la multiplicación respectiva, que serían los 11 kilowatts representados la potencia del motor por los 0,53 que sacamos de las tangentes, nos da un resultado de 5,83. Ese 5,83 lo dividimos en 315, que serían los 2pi por frecuencia, por 400, que sería la representación de voltaje del motor a la red. Y eso lo elevamos al cuadrado. Sacamos la representación, que nos daría 50.400.000 dividido los 5,83 nos da 1,16 microfaradios. Esos microfaradios los pasamos a faradios porque es en la capacidad de rango que trabajan los condensadores y nos da un resultado de 116 faradios, los cuales estarán expresados en el tablero general para así controlar el factor de potencia. Resultados y conclusiones generales del proyecto. De acuerdo a lo dispuesto anteriormente, tenemos la evidencia total en la fotografía que se encuentra a un costado, donde se dispone de un banco de condensadores juntamente al tablero general de la empresa. En este caso sería de la industria eléctrica. De acuerdo a eso, ese banco de condensadores permitirá reducir las corrientes parásitas, logrando recuperar un buen factor de potencia que permitirá una eficiencia óptima en la industria. De acuerdo a eso, dispondremos de un espacio electrónico de un microcontrolador juntamente controlado por sensores, de acuerdo a la programación electrónica de un código máquina que permitirá detectar de manera óptima y eficiente el bajo factor de potencia para que sí haya un rápido actuar de los técnicos encargados dispuestos a poner el banco de condensador, agregar condensadores necesarios para mejorar ese factor de potencia y así evitar las multas impartidas por la SEC. Debido a lo instruido en el informe, es necesario demostrar que nuestra bibliografía y fuentes de información dentro de este proyecto son verídicos, tales como el factor de potencia, la impedancia, la reactancia, la potencia aparente, la potencia activa, y nuestros profesores, los cuales ayudaron a la confección de este proyecto suministrando conocimiento teórico y básico sobre el problema y el tema.